Bueno, estimados amigos, muy buenas tardes. Gracias por participar de este importantísimo evento sobre las últimas modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Agradecer por la invitación y la oportunidad de extender este tipo de eventos al Juez Supremo José Neira, que en este momento, bueno, también nos se puede estar mirando desde Facebook Live. Estas conferencias se transmiten en vivo. Y también gracias a su dirección, porque esto permite ser de acceso al público en general, no tiene algún costo y la certificación es gratuita. Y al mismo tiempo también tengo el honor de compartir la mesa con el doctor Víctor Baconeto. Realmente es un honor poder estar con él aquí y compartir también experiencias y sobre todo estas últimas modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Más allá del tema coyuntural, que quizás se tenga bien comentar en algún momento, quisiera empezar con la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuál sería el fin de un procedimiento administrativo? Esa es una pregunta que quizás no muchos lo podemos tener claro, pero es un tema muy importante. ¿Cuál es el fin que perseguiría un procedimiento administrativo? Se puede decir que este fin puede depender de los fines institucionales que tenga cada entidad pública. Es decir, hay metas institucionales, eso es el fin del procedimiento administrativo y va a ir variando si esto se trata, por ejemplo, de la Sutran o de OCIPTEL o de OCINERMIN, diferentes administraciones públicas. Esto va a variar. Entonces, quizás para aterrizar un poco, podemos ayudarnos de lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. A ver qué nos dice respecto a la finalidad que tiene un procedimiento administrativo. Textualmente dice que la finalidad, bueno, de la presente ley, que es la ley que regula el tema del procedimiento administrativo, es aplicable para la actuación de la administración pública y que esto sirva para la protección del interés general. Dice, la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados. Y sigue. Entonces, es aquí donde nos encontramos con un concepto jurídico muy importante, que es el interés general o el interés público, que, bueno, algunos comentan de que es un concepto, pues, indeterminado y bueno, esas cuestiones. Pero, ¿qué es el interés general o el interés público? En todo caso, y nos volvemos a preguntar lo mismo, ¿es el interés de la misma administración pública? O sea, en el caso de la SUNAT sería la recaudación tributaria, esa sería la finalidad pública, el interés público. Sería lo que dice la mayoría, lo que dice la minoría. Supongamos que en determinado barrio capturan a un delincuente y como la mayoría o la minoría dice matémoslo, pues hay que matarlo y esa es la finalidad, digamos. Ese es el interés público, va a ser de lo que diga la minoría, la mayoría. ¿O es acaso, por ejemplo, el interés público no sería acaso lo que está establecido en la Constitución, particularmente en esta parte dogmática, porque principalmente la Constitución tiene estas dos clásicas partes, ¿no? La parte dogmática y la parte organizativa o estructural del Estado mismo. Y en la parte dogmática pues nos encontramos con estos derechos fundamentales. Entonces, este interés público no sería, podría ser quizás garantizar la defensa y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Podría darse ese el caso. Si hablamos, por ejemplo, de derechos fundamentales, podríamos mencionar el derecho a la propiedad, el derecho, bueno, al trabajo, a la libertad de empresa, a la libertad de asociarse, a la libertad de contratar. Y esto, si lo concretizamos un poco más, por ejemplo, si nos dan una licencia de funcionamiento, ahí observamos justamente que la propia ley dice que estas licencias se nos dan por derechos preexistentes. Finalmente, todo lo que a veces nosotros podamos tramitar ante una entidad pública, procedimientos, en fin, van a tener, al final, si nosotros nos ponemos a reflexionar un poco más, van a tener un contenido constitucional. La Constitución, por último, no es simplemente de garantizar los derechos porque sí. En el artículo primero, ¿qué es lo que dice? La defensa de la dignidad humana. Y en mis estudios, por ejemplo, que he tenido en Alemania y con las conversaciones de diferentes profesiones, sin ser abogados, lo que la gente de a pie sabe es que el hombre es un ser digno o tiene la dignidad y que esto es pues inalterable. Es lo que esencialmente conocen. Y de ahí es donde se pueden derivar
diferentes derechos fundamentales, que por ser digno tienes derecho a la propiedad, que por ser digno tienes derecho a la libertad de circulación y otras libertades más y otros derechos más que están garantizados en la propia Constitución. Entonces, si nosotros decimos que este interés público sería principalmente el de garantizar estos derechos fundamentales, al observar al mismo tiempo los principios que están establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, por ejemplo, el del debido procedimiento, el principio de legalidad, entre otros, estos también van a tener una base o fundamento en la Constitución, más allá de que estén o no en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lo importante es que estos tienen una base constitucional. Ahora, entre los principios o derechos fundamentales no es que todo sea armonía. Claro está que, por ejemplo, en la doctrina alemana se habla de la teoría de la ponderación o de la colisión de los derechos, que quiere decir que finalmente no es que necesariamente por tú tener un derecho, este sea absoluto, se opta por la teoría de la relatividad o que finalmente hay un núcleo esencial o fundamental de los derechos fundamentales. Entonces es ahí donde se aplica esta teoría de la ponderación y en este caso la autoridad administrativa, que estamos hablando de sede administrativa o ya sea en sede jurisdiccional, va a tener pues que aplicarlo con determinado criterio. Entonces, cuando estamos hablando y volviendo al punto del interés general o este interés público, prácticamente esto, digamos, se parece mucho o es en todo caso una cláusula general, lo que los alemanes denominan una Generalklausel, que no es más sino un concepto que requiere ser completado, requiere ser llenado por la autoridad y no a su libre y no a lo que se le dé la gana o a una mera arbitrariedad, sino obviamente en el marco de la Constitución y en este caso también del ordenamiento jurídico. Entonces, aquí es donde también estamos tocando el tema de la discrecionalidad, que finalmente va a poder tener este poder discrecional. En Alemania, los alemanes tratan o denominan esta discrecionalidad, la adjetivizan denominándolo adecuada, una adecuada discrecionalidad, que en alemán sería Ermessen, ¿no? Y que para ellos esta cláusula general es como un mecanismo, una herramienta legal diferente a una regulación casuística o de querer regular cada caso concreto. Entonces, el tener la discrecionalidad no es por un defecto de la norma, es porque el legislador lo ha querido así, ha querido que la autoridad tenga esta discrecionalidad, porque finalmente los valores que en este momento nosotros defendemos no son los mismos de los cuales defendíamos antes. Entonces, esta es la labor que tienen estas autoridades administrativas y, de ser el caso, también las autoridades jurisdiccionales. ¿Por qué parto por este tema para hablar de las modificaciones? Y es la primera modificación que voy a tocar, el tema de las notificaciones, porque cuando estamos hablando de estos derechos, quiero aterrizarlo con el debido procedimiento, que está relacionado a las notificaciones. En la práctica, conversando con algunos litigantes, dicen, yo quiero adornar mi escrito legal enumerando principios. No sé qué utilidad puede traer la enumeración de estos principios, pero a mí lo que me interesa finalmente es la regularidad del procedimiento, ver si de repente la notificación fue bien efectuada o mal efectuada, para ver pues un tema, por ejemplo, de nulidades en el procedimiento. Pero el tema de la notificación justamente está relacionado con el debido procedimiento y que eso también tiene alcance constitucional. ¿Cómo tú me puedes imponer una multa si ni siquiera he tomado conocimiento del inicio de un procedimiento sancionador? Nunca se me notificó. Entonces, por eso partimos de esa manera para poder aterrizar en las notificaciones. ¿Por qué es importante una notificación? Bueno, ya muchos sabemos de que la notificación permite de que este acto administrativo o este mensaje llegue al conocimiento o se ponga en conocimiento al administrado. Bueno, para que éste pueda ejercer sus mecanismos de defensa, los recursos impugnatorios, pero también al mismo tiempo para que la autoridad administrativa pueda ejercer esta revisión, porque los recursos impugnatorios están dentro del capítulo de la revisión de los actos administrativos. Entonces, también esto permite a la autoridad administrativa que pueda pues, tener la oportunidad de revisar estos actos que ha emitido. Entonces, hace poco también, o hace algún tiempo, habíamos escuchado el caso de las papeletas fantasma en Sutran, observando cómo inspectores tomaban foto a algunas placas
de autos y ellos mismos llenaban las actas de infracción y bueno, se dirigían a la SUNAT y de ahí sacaban los datos del propietario y posiblemente también otros datos importantes. Entonces, ahí es donde se está efectuando una correcta notificación. Muchos o algunas personas que tengan alguna vinculación o experiencia en los temas municipales, por ejemplo, lamentablemente, por un tema de cumplimiento de metas institucionales, lo que se llama pues el POA, el Plan Operativo Anual, tienen pues que tener tantas actas de infracción generadas al día, porque depende de eso que haya recaudación o no y que también al final te puedan renovar el contrato o no. Entonces, lamentablemente, y esto es bastante bueno, ¿no? Se ponen a completar actas de notificación o notificaciones preventivas, como algunas municipalidades lo llaman, notificaciones preventivas, y finalmente como manejan la base de datos de contribuyentes con nombre y dirección, y hasta incluso pueden ingresar a Google Earth y pueden escribir también las características del predio como para tratar de tener esta legalidad de forma nada más, pues generan estas actas, estas notificaciones preventivas. Y la pregunta es, ¿y si estos actos finalmente llegan a cobranza coactiva? ¿Qué va a suceder cuando llegue a cobranza coactiva? Finalmente, por el poder de autotutela que tienen las administraciones públicas de no ir al Poder Judicial para poder ejecutar sus propias resoluciones, van a poder pues proceder a los embargos. Entonces, ¿acaso ahí no se está afectando el derecho de propiedad? O sea, en ningún momento se te notificó ni el inicio, probablemente de repente ni la resolución de sanción, pero sí te enteras cuando no puedes retirar dinero del banco. No retiras dinero del banco y ahí recién te enteras de todo este procedimiento. Y ahí observamos que finalmente estas formas o formalidades o requisitos que tiene un procedimiento no son por las puras, son justamente para defender o garantizar lo que ahora estamos diciendo, derechos de propiedad también. ¿Por qué? Porque finalmente en una cobranza coactiva están afectando tu derecho de propiedad. Dinero, embargo en forma de retención, embargo en forma de inscripción, embargo en forma de secuestro. Entonces, allí tampoco ni siquiera estaríamos hablando de una expropiación, porque por lo menos en una expropiación que tiene base constitucional, el Estado tendría que darte un justiprecio. Pero si no cometiste ninguna infracción y tampoco te notificaron y no tuviste la defensa legal, estuviste en total estado de indefensión, al final termina reduciéndose tu patrimonio. Esto podría ser parecido a un acto confiscatorio, porque prácticamente el Estado te quita algo sin ningún título o causa justificante, porque no cometiste para empezar ni siquiera algún tipo de infracción. Entonces ahí claramente ves cómo se vulnera un derecho de propiedad, en este caso de los contribuyentes, en el tema tributario y de los administrados en general. Las modificaciones que se hicieron en este caso, por ejemplo, las notificaciones, como podemos observar aquí, las notificaciones por sistemas de comunicación electrónicos, a mi parecer, no han sido novedosas, porque ya estas prácticas de notificar a través de sistemas de comunicación electrónica ya los ha venido realizando la SUNAT. De repente algunos no muy felices con esas prácticas que tienen, bueno, una base legal, sus famosas resoluciones de superintendencia, porque prácticamente con sus resoluciones de superintendencia pueden establecer los requisitos y formalidades para que te puedan notificar, en este caso vía electrónica. Vamos a ver si en el ámbito administrativo todo aquello que no sea la SUNAT, cómo va a poder notificar a través de sistemas de comunicación electrónicos. Para empezar, dentro de las modalidades de notificación hay un orden de prelación. Yo no voy a notificarte de frente por publicación. Obviamente, primero voy a empezar con la notificación personal, que será tu domicilio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es una notificación, una comunicación efectiva para el administrado. Más allá de una simple formalidad, lo que se busca es que el administrado tome conocimiento. Estas formalidades buscan eso, no es la formalidad por la formalidad. Entonces, haciendo un paralelo con el Código Tributario, ahí no tenemos un orden de prelación. Ellos pueden utilizar de manera indistinta cualquier modalidad de notificación. Pero volvamos al punto de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Comencemos con la primera modificación en lo que se trata de notificación por publicación. Bueno, como sabemos, en el tema de la notificación por publicación es cuando se realiza una notificación infructuosa
ya sea en el domicilio del administrado, en el domicilio que señale la RENIEC, bueno, ahí lo tenemos en la ley de procedimiento. Y la modificación está, bueno, en que ahora ya no existe este candado o esta formalidad de tener que necesariamente notificarlo en el diario oficial del peruano y un diario de mayor circulación. Bueno, la pregunta es también cuál sería el diario de mayor circulación, ¿no? Porque algunas administraciones le notifican, por ejemplo, a veces a diarios que entienden son más serios, a pesar de que hay algunos diarios que no pueden ser para algunos tan serios y sin embargo tienen mucho más alcance de difusión. Bueno, pero ahora tenemos la preposición o, que vas a poder notificar tu administración pública, ya sea a través del diario peruano o un diario de mayor circulación. Entonces ya aquí se está dando una elección a la administración pública. ¿Cuánto cuesta una notificación vía publicación en el diario El Peruano? No está tan barato que digamos, ahorita no voy a decir exactamente cuánto cuesta, pero sí están varios miles de soles, no está barato. Esto depende también del tamaño que tenga, en este caso el edicto, es el tamaño que también tenga. Y adicionalmente, y esto se agregó a la modificación, es que adicionalmente se va a tener que notificar vía el portal institucional, obviamente de contar con este mecanismo. Entonces, tenemos, entre comillas, no novedad, porque como lo he mencionado, en la SUNAT ya se da esta práctica de notificaciones vía el portal de la institución. Aquí, muy aparte de notificarlo, ya sea en el peruano o en un diario de mayor circulación, adicionalmente vas a tener que notificarlo por el portal institucional. Bueno, se le quiere dar en todo caso darle mayores alternativas para que tenga conocimiento el administrado respecto del acto administrativo. Aquí tampoco observo algo novedoso porque esta es una práctica que se da, por ejemplo, en la UEFA, ya tiene una resolución que regula las notificaciones electrónicas. Y lo que se ha agregado aquí es que cuando se traten de las notificaciones a través de correo electrónico, si bien es cierto, tiene que haber una respuesta de recepción, lo cual no significa necesariamente que el administrado tenga que contestarte el correo a la administración pública y decir efectivamente sí recibí o conforme, sino que, por ejemplo, como lo mencioné en la UEFA, para que ellos te notifiquen también por correo electrónico, tú tienes que activar las respuestas automáticas. Esto se puede hacer desde Gmail o Hotmail y otras cuentas más. Entonces, activando esto, la propia plataforma genera una respuesta de recepción automática. Eso es lo que, bueno, se ha aumentado, que prácticamente es algo que ya estaban haciendo algunas administraciones públicas. Quizás se quiso precisar que eso también es válido para un tema de considerar que está siendo válidamente notificado vía correo electrónico. Bueno, esto también se consideró quizás necesario precisar, ya que de repente no te dan una respuesta a esta notificación vía correo electrónico, se tenía estos 2 días que se tenía que esperar de parte de la administración y de ahí, bueno, si no recibes una respuesta, se tenía que proceder a la notificación al domicilio. Ahora, de la notificación que puede efectuarse en el domicilio, podían pasar algunos días, efectivamente. Entonces, hay la norma precisa de que se va a volver a computar el plazo establecido en la norma, que son 5 días, para que tú puedas notificar, ¿no? Porque una cosa es el plazo que tengas para poder resolver el procedimiento administrativo y otro plazo para que puedas notificar este acto administrativo. Antes de ver el tema de la notificación por casilla electrónica, culminando el tema de la notificación por publicación, ¿cuántos aquí quizás hemos sido notificados vía publicación? ¿Algunos de ustedes ha sido notificado o ha tomado conocimiento de un acto administrativo vía publicación? ¿Alguna vez han enterado vía El Peruano o por algún diario de mayor circulación? ¿Alguno? Quizás en el examen de ingreso a la universidad, en esos periódicos del Sol o algo así, ¿no? Yo ahí por primera vez cuando ingresé a la universidad vi mi nombre, sí, en estos diarios El Sol, bueno, de aquel momento. Pero de ahí nunca he visto, por lo menos en mi caso, que se me haya notificado o que yo haya tomado conocimiento vía publicación. Entonces, reflexionando un poco sobre esta notificación vía publicación, yo decía que es prácticamente una formalidad, no sé si pretender llamarlo como una pretensión,
una presunción iure de iure, porque finalmente con la sola publicación del acto administrativo, ya sea en el peruano o en este diario de mayor circulación, se te va a entender por bien notificado. O sea, posiblemente nunca hayas tomado conocimiento, pero ya se te tiene por bien notificado y en un procedimiento de cobranza coactiva, pues que vengan los embargos y ya. Y esto supuestamente, si va en revisión judicial, el juez lo va a observar bien, porque finalmente son las modalidades de notificación que hay en la ley y se agotó, y la última modalidad subsidiaria es la notificación por publicación. Entonces, ¿es una notificación efectiva, sí o no? O sea, en la práctica, si uno hace las encuestas, ¿cuántos hemos tomado conocimiento de un acto administrativo vía notificación por publicación? Creo que no sé si alguien del auditorio, o quizás ninguno. Pero ahí lo tenemos. La notificación por casilla electrónica. La notificación por casilla electrónica ya estaba en la anterior, ya estaba en la Ley de Procedimiento Administrativo General, y lo que se hace con este decreto legislativo 1452 es precisar qué actos vas a poder notificar vía casilla electrónica. Quizás no era necesario, pero igual se quiso precisar, ¿no? Que vas a poder notificar actos administrativos, que es lo más importante, no solamente cartas o algún requerimiento, sino sobre todo actos administrativos. Y también aquí, entre comillas, la novedad, pues tampoco para el ordenamiento jurídico y para otras administraciones como la administración tributaria no sería una novedad, es que se va a poder imponer la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica, mediante un decreto supremo, previa opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros y también del MIJUS. Entonces, se va a poder notificar vía casilla electrónica a la Generalidad de Administrados. Se va a poder hacer esto de manera obligatoria. Algo parecido a lo que hace la SUNAT a través de nuestros buzones electrónicos, o lo que también a partir de este año está haciendo el MEF, particularmente a través del Tribunal Fiscal. Todas las apelaciones que se tengan que ver ante el Tribunal Fiscal, a partir de este año, sí o sí, se van a notificar vía casilla electrónica. Es más, es un requisito para tu apelación tener ya la casilla electrónica. Para eso te notifican tu password y tu usuario en tu correo electrónico. Entonces, es un requisito. Yo no sé si esto guarda correspondencia con el enfoque intercultural, que también es un punto que se ha agregado en la modificatoria, pero bueno, a través de estas formalidades, el decreto supremo y la opinión previa de la PCM y el MIJUS, se va a poder instaurar la obligatoriedad de una notificación vía casilla electrónica. Pero no tocando el tema tributario, sino propiamente el tema administrativo, ya existía esta ley, la 30-2290, que ya establecía que podía haber una obligatoriedad en la notificación vía casilla electrónica. Pero para esta ley que estamos mencionando, ya en la tercera, en la última disposición que tenía, decía que tú podías, a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros, establecer la obligatoriedad de esta modalidad de notificación. O sea, no sé si hemos avanzado o no, pero ya antes la autoridad podía establecer la obligatoriedad. ¿A través de cómo? A través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Pero ahora esta obligatoriedad va a ser dada mediante un decreto supremo del sector, adicionalmente con la opinión previa favorable de la PCM y la MIJUS. Entonces, como que tiene mayores formalidades para poder instaurar esta obligatoriedad. Mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas, particularmente el Tribunal Fiscal, ¿por qué herramienta legal ha establecido la obligatoriedad para notificarte vía casilla electrónica? No con un decreto supremo, sino con una resolución ministerial, que básicamente en este caso lo firma el ministro de Economía y ya. Y la SUNAT, bueno, tiene su decreto legislativo, en este caso su propio código tributario, que ya lo facultaba para poder notificar vía sistemas de comunicación electrónica, y vía su resolución de superintendencia ya podía establecer estas formalidades de cómo quizás poder notificarte determinados actos a través de esos sistemas de comunicación electrónica. Bueno, aquí sí habría una intención de novedad respecto a implementar una casilla única electrónica. ¿Qué pasarían con las casillas o los buzones electrónicos con las que ya cuentan las otras administraciones públicas?
Porque acá lo que se refleja es que finalmente también, paralelamente recordando de que también en el mes de septiembre se publicó esta ley de gobierno digital, porque prácticamente esto ya viene desde el 2015 o más, que en este proceso de vinculación que tiene el Estado peruano para pertenecer a la OCDE, pues lo que se requiere es que el Estado peruano haga uso de las tecnologías para las comunicaciones o la interrelación que tenga con el administrado. Entonces, aquí lo que se pretende es tener una casilla única electrónica, donde el Estado pueda comunicarse con los ciudadanos, no la SUNAT, no el DECOPI, no la SUTRAN, no estas administraciones públicas, sino todos de manera uniforme, centralizada, con el administrado. Y tener una casilla única electrónica para que éste pueda tener el conocimiento de determinados actos que se le notifiquen. Pero bueno, esto va a tener una implementación gradual, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que por lo tanto, cada administración pública sigue con su propia reglamentación respecto a cómo está llevando las notificaciones por casilla electrónica. Simplemente cabe precisar que en las apelaciones que se lleven al Tribunal Fiscal no van a comprender los de materia tributaria que son de competencia de las municipalidades. Como se entiende que ahí los contribuyentes no tienen, digamos, este grado de especialización, porque quizás los tributos municipales están más vinculados a los vecinos que a las empresas, en cambio la SUNAT lleva un tema de tributos internos. Ya los tributos que tengan que ver con SUNAT sí va a ser de aplicación obligatoria la notificación vía casilla electrónica para los procedimientos en apelación, pero con respecto a la SUNAT. A lo de las municipalidades aún no se ha establecido esa obligatoriedad, salvo que el administrado señale y opte por eso. Y bueno, aquí también está una novedad respecto al régimen de publicación de actos administrativos. Acá lo que nos señala es que excepcionalmente, y aquí la interrogante, si a Dios los edictos y estas notificaciones vía publicación, porque acá lo que nos dicen es que excepcionalmente vas a poder notificar vía el portal institucional. Obviamente acá lo que te dan es, te establecen ciertas formalidades para que tú puedas optar como autoridad para poder notificar a través del portal institucional. Bueno, ahí observamos algunos requisitos que va a surtir incluso efectos en un plazo de 5 días contados desde la publicación, a diferencia de una notificación por publicación tradicional que prácticamente surtiría efectos el último día de la publicación. Aquí no, a los 5 días de contados la notificación. Mientras que en los procedimientos tributarios, cuando hablamos de las notificaciones por sistemas de comunicación electrónica, surten efecto al día siguiente hábil. Eso es lo que dice en este caso la legislación especial. Y bueno, en este caso también esto va a ser materia de reglamentación, esto no va a ser de aplicación inmediata, por eso es que en la parte de abajo nos dice que mediante decreto supremo del MINJUS se establecen los lineamientos para la publicación de este tipo de actos. Bueno, la incorporación del expediente electrónico también a nivel de otras administraciones públicas, si volvemos a tocar el tema de las administraciones tributarias, tampoco sería una novedad. La SUNAT ya cuenta con procedimientos electrónicos, sobre todo el procedimiento de cobranza coactiva, que lo tiene enteramente electrónico. No se necesita un apersonamiento físico del administrado, toda documentación va a tener que ser pues digitalizada. En este caso ya la norma contaba con un artículo sobre el procedimiento administrativo electrónico. Acá se ha pues insertado el expediente electrónico, indicando pues que a pesar de ser electrónico también va a contar con una foliación respectiva y también va a poder ser susceptible de generarse copias simples en caso el administrador lo solicite. Aún así, me parece que este artículo todavía va a necesitar desarrollarse un poco más. Estamos todavía a nivel de esta regulación bastante sencilla y bastante general. Todavía esto faltaría materializarse o concretizarse un poco más. Y bueno, esto también está relacionado a estos procedimientos electrónicos o a lo que ya estamos llamando el expediente electrónico, que no es lo mismo, porque pueden haber procedimientos que finalmente se inicien, no necesariamente de forma digitalizada. Podrían haber algunos actos administrativos que quizás puedan emitirse de manera digitalizada, notificarse a tu respectiva casilla, lo cual no significa o es sinónimo de que manejes un expediente electrónico. La SUNAT sí maneja ambos tipos de instituciones, los procedimientos electrónicos y el expediente electrónico propiamente dicho.
también con su fiscalización parcial electrónica, donde todo es 100% electrónico, y también los plazos son bastante breves, hasta 30 días nada más, de ahí no hay más, no hay mayores actuaciones. Y bueno, aquí lo que se quiere precisar es que en este caso los procedimientos que se inicien a través de un medio electrónico pues van a tener un plazo máximo de 2 días hábiles para poder pues subsanar cualquier documentación o requerimiento que le haga la autoridad administrativa. Esto paralelo a los 15 días hábiles que tradicionalmente nos dejaba la ley, ¿no? Para que finalmente podamos nosotros subsanar algún tipo de requerimiento de la administración pública. En este caso, si se inicia a través de un medio electrónico, vamos a tener un menor plazo, en este caso los 2 días hábiles. Bueno, había puesto aquí silencio administrativo, pero aquí el doctor va a desplayarse un poco más en el tema de silencio administrativo. Bueno, simplemente, de repente, no sé, creo que no tiene diapositivas, ¿no? Bueno, literalmente señalar que acá se ha querido precisar en el tema de señalar que son bienes jurídicos. Si hablamos de algo literal, se señala que ahora son bienes jurídicos. Bueno, tenga o no tenga el término bienes jurídicos o no lo tenga, igual son bienes jurídicos, la salud, el medio ambiente, sino que aquí se ha colocado mayores candados o formalidades respecto a cómo ahora se van a establecer o cómo se va a decir pues este procedimiento va a tener pues, se le va a aplicar el silencio negativo, ¿no? Antes se observaba que se tenía que sustentar técnicamente, ahora se dice, bueno, igualmente la calificación es excepcional. La calificación de que un procedimiento administrativo va a estar sujeto a un silencio negativo se va a producir mediante la norma de creación o modificación de procedimiento administrativo. Ya no como antes, que a veces cuando se quería aprobar el TUPA, por ejemplo, ¿no? A través de una ordenanza municipal, yo aprobando mi TUPA, ahí aprovechaba pues quizás aplicarle o disponer que es de aplicación del silencio negativo. Pero no, acá nos señala que esto se va a establecer a través de su norma de creación o modificación. Y también pues refuerza la motivación, ¿no? Que tiene que tener un sustento técnico, legal en su clasificación y en su exposición de motivos. Ya antes, bueno, hablaba de un sustento técnico, pero ahora quiere reforzar mucho más la motivación de por qué tú vas a calificar un acto y le vas a aplicar el silencio negativo, porque la regla es que se aplique el silencio positivo. Esto está muy relacionado también a que siempre, cada cierto tiempo, escuchamos este término de la reactivación de la economía, de fomentar la inversión privada, y esto está muy relacionado, por ejemplo, a las autorizaciones, licencias, que se buscan pues de que estos se den de manera más rápida y eficiente, y que sobre todo esto tenga pues el efecto de poder aplicarle silencio positivo y no el negativo. E incluso han habido casos en los cuales ya se les aplicó la calificación de procedimientos automáticos, ¿no? Ya como para cumplir los requisitos y ya pues se te otorga esa licencia, ¿no? En algunos casos eso también se ha cambiado y se le ha dicho no, en este caso va a ser el silencio positivo. Bueno, otra modificación que hemos observado es respecto a los textos, a las entidades que no cuentan con un TUPA. No todas las entidades cuentan con un TUPA. Hay administraciones públicas muy reconocidas que sus procedimientos no están regulados en un TUPA. Y por eso van a dejar de emitir decisiones o pronunciamientos. Justamente aquí es donde se da esta modificación. Se agrega que en el caso de los procedimientos sujetos a silencio administrativo negativo, siguen el régimen previsto en la norma de creación. ¿Qué quiere decir? Que si la norma de creación tiene la aplicación de un silencio negativo, va a tener pues que aplicarse eso al momento que el administrado pues inicie un procedimiento administrativo donde esté solicitando o que se le reconozca determinado derecho para que se le otorgue una determinada licencia o autorización. Esto no estaba ahí, ahora ya se ha precisado de lo que va a suceder en el caso sean de procedimientos que en su norma de creación ya se haya previsto que va a ser aplicación el silencio negativo, aún siendo entidades que no cuenten con un TUPA. En los derechos de tramitación también se han agregado mayores formalidades. Por ejemplo, ahora se agrega de que en el caso de por ejemplo, estamos hablando de las tasas, ¿no? Que al momento de aprobar estos derechos de tramitación, porque prácticamente nosotros cuando vamos a una municipalidad, una entidad pública y queremos tener pues, estamos en determinado trámite,
Observamos el TUPA y observamos si hay requisitos y sobre todo cuánto cuesta. Y ahí vemos que los derechos de tramitación están en función de la OIT, ¿no? 0.5 de la OIT, bueno, ahí están los cobros. Entonces, al momento de aprobar estos derechos de tramitación, indica de que estos van a ser aprobados mediante la metodología vigente. Esto no está, el término metodología vigente y que está aprobado en diferentes resoluciones de la PCM, busca justamente materializar este principio de la provocabilidad del costo. No se busca un lucro o una ganancia al momento de hacerte un cobro en los derechos de tramitación. No es un precio público los derechos de tramitación. Mediante este principio de provocabilidad del costo, lo que te van a cobrar como derecho de tramitación es lo que cuesta brindarte ese servicio o lo que cuesta emitirte este determinado acto administrativo. Entonces, para ello también hay algunos profesionales economistas que en algunas, por ejemplo, en el SAT hay un área de ratificaciones de ordenanzas, donde también intervienen economistas y calculan, en virtud de la metodología vigente, si estas tasas que pretenden cobrar algunas municipalidades son, pues, responden realmente a una estructura de costos que también las municipalidades aprueban vía ordenanza municipal. En este caso hablamos, por ejemplo, de las cuponeras, estamos hablando de los mismos árbitros municipales, entre otras tasas que también puede regular y aprobar las determinadas municipalidades. Acá nos indica que para el caso de las entidades del Poder Ejecutivo se debe contar además con el refrendo del MEF. Esto sí es una formalidad y aquí estamos observando de que el Ministerio de Economía y Finanzas ya en este decreto legislativo, la 1452, vamos a observar que en varias modificaciones se está presenciando la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre todo en lo que son derechos de tramitación, para justamente observar si realmente estos cobros van a ser debidos o indebidos, si realmente justifican el cobro del procedimiento o del servicio que te están dando. Esto es para entidades del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que para las entidades municipales, para la administración pública municipal, van a seguir con su propio procedimiento, ¿no? Con su tradicional, esta tradicional ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la 1533, y que también a propósito ha sido prácticamente derogada, porque ahora tenemos una actual ordenanza que regula los procedimientos de ratificación de las ordenanzas de las municipalidades que aprueban, pues, en este caso, este tipo de derechos de tramitación. Las municipalidades normal no van a tener que contar con una aprobación o un informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Y también otra modificación que hemos observado es respecto de los límites de los derechos de tramitación. Por ejemplo, aquí simplemente lo que decía, en principio la norma, era de que para que el costo sea superior a una OIT, si hablamos de derechos de tramitación, porque una OIT sí es un elevado valor, estamos hablando de 4.150 soles, ¿no? Para el presente año, se requiere autorización de la Presidencia del Consejo de Ministros, y ya. Pero ahora se ha buscado darle mayores formalidades. ¿Y qué se ha incluido? Que se requiere no solamente la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, sino que va a tener que ser conforme a los lineamientos, va a tener que ser aprobado por la resolución de Secretaría de Gestión Pública. Entonces, se agrega una formalidad más a la anterior que ya estaba establecida. Esto es para el caso de que el costo sea superior a una OIT respecto a los derechos de tramitación. Bueno, ese también es un tema que el doctor va a tratar, la caducidad administrativa y la prescripción. En el tema de la caducidad, lo que ha causado controversia es respecto a las medidas preventivas, correctivas y cautelares. Supuestamente ese procedimiento ya ha caducado o está caduco, ¿por qué van a mantener vigencia? ¿No? Acá la modificación está de que si en este caso el procedimiento ya ha caducado, entonces lo que dice la norma es que las medidas preventivas, correctivas y cautelares se van a mantener vigentes durante el plazo de 3 meses adicionales, en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador. Quizás hubiera sido que se inicie o se reinicie lo antes posible, siempre y cuando en este caso no haya prescrito la infracción, pero aquí tenemos un procedimiento ya caduco y medidas
cautelares correctivas, que en sí son accesorias, pero van a seguir vigentes, ¿no? Eso es lo que ahora está disponiendo la modificatoria. En el tema de la prescripción, particularmente, a mi parecer, no ha habido mayor novedad. Quizás para confundir, no sé, o darle un nuevo orden, todo estaba en un solo párrafo. Ahora se le ha tratado de dar un orden respecto a la prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas. La prescripción de la exigibilidad de las multas impuestas es lo que observa, por ejemplo, el área de cobranza coactiva, cuando va a observar si le va a iniciar un procedimiento de cobranza coactiva respecto a determinadas obligaciones de carácter público. Aquí la norma nos da dos supuestos. Nos dice, pues, que el cómputo del plazo de la prescripción se suspende en los siguientes casos. Uno, cuando se inicia el procedimiento de ejecución forzosa. Y se reanuda cuando se configuran las causales de suspensión. En este caso podría ser, por ejemplo, la revisión judicial, que es una causal de suspensión. Pero aquí es donde se da la novedad, pero no es en sí ninguna novedad, es que se va a suspender también el procedimiento de ejecución coactiva con la presentación de la demanda de revisión judicial o con cualquier otra disposición judicial que suspenda la ejecución forzosa. Esto ya está en la ley de procedimiento de ejecución coactiva. Quizás lo que han querido es, pues, traer un extracto de esta normativa y colocarla en la ley de procedimiento administrativo general para tener, pues, un panorama un poco más completo cuando tú lees solamente la ley de procedimiento administrativo general. Lo que acá se agrega es que la suspensión del cómputo opera hasta la notificación de la resolución que declara concluido el proceso con calidad de cosa juzgada. Obviamente desfavorable al administrado. Aquí sí difiere a lo que dice la ley de ejecución coactiva, porque en el caso de la ley de ejecución coactiva te señala que se va a suspender el procedimiento cuando, si bien es cierto, tú presentas tu demanda de revisión judicial, pero siempre y cuando no hayan pasado los 60 días y el juez no haya emitido un pronunciamiento. Si ya han pasado más de 60 días, señala la norma que el juez debería dar un pronunciamiento. Si no lo tiene, vas a tener, pues, que otorgar una carta fianza, una póliza de caución para que puedas mantener la suspensión. Pero en este caso nos dicen algo diferente. Nos dicen que la suspensión se va a mantener hasta que se concluya el proceso. Entonces, prácticamente es como si le estuviera modificando, porque estamos viendo que esto está relacionado con la presentación de la demanda de revisión judicial. Entonces ya no tendríamos que esperar, pues, estos 60 días para que el juez pueda emitir un pronunciamiento. No necesitaría entonces esta carta fianza, esta póliza de caución, estos requisitos adicionales que me exigía la ley de ejecución coactiva. Bueno, y aquí tenemos la parte final, que es de las disposiciones complementarias y derogatorias. Aquí lo que se está haciendo es derogando esta disposición, que decía lo siguiente: la integración de los procedimientos especiales, que la presente ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan. Qué interesante, porque ahí se hablaba de la supletoriedad, pero la ley de procedimiento administrativo general, en el mismo título preliminar, exactamente en el artículo 3, decía de que esta ley, pues, es el marco común para todos los procedimientos de la administración pública. Entonces, esto guardaba correspondencia con la supletoriedad. O sea, si habían procedimientos especiales que no respetaban las garantías o las garantías mínimas para los administrados, entonces ellos iban a ser aplicables y de manera supletoria a la ley de procedimiento administrativo general. Entonces, ahora lo que se ha hecho es derogar esta disposición y de alguna manera reafirmar o enfatizar este marco común, esta legislación común que debe tener y que debe aplicar la administración pública en general, que es la ley de procedimiento administrativo general, incluido los procedimientos especiales. En este caso, nos estaremos refiriendo también a los procedimientos tributarios. Pero la pregunta es, ¿al nivel de legislación comparada es así? ¿Al nivel de legislación comparada, qué tan irregular o qué tan malo es que los procedimientos tributarios tengan esta independencia o esta legislación especial? Por ejemplo, en la ley de procedimiento alemana, en la Verwaltungsverfahrensgesetz, nos indica que la ley de procedimiento administrativo general alemana no es de aplicación, en principio, para los procedimientos tributarios. También
hay que hacer una lectura en función a la estructura organizacional que tiene, en este caso, Alemania, ¿no? Porque finalmente acá tenemos otro sistema y allá también tienen otro sistema. Allá se manejan por estados federales. Entonces, allá es competencia de los Länder, de los estados federales, regular los procedimientos tributarios. Y la propia Ley de Procedimiento Administrativo General alemana indica claramente que no es de aplicación a los procedimientos tributarios, entre otros procedimientos más que señala de manera clara. Y además también, no solamente al momento de leer ordenamientos jurídicos extranjeros, no solamente observar cómo es su estructura organizacional como Estado, sino también observar un poco su doctrina, porque en la Ley de Procedimiento Administrativo General alemana, a diferencia de la nuestra, porque si nosotros leemos nuestra ley, está bastante diseñado para el acto administrativo. Nos enfocamos mucho en el acto administrativo. Pero allá, prácticamente, en su título 2, habla del procedimiento administrativo. Ellos se enfocan en el procedimiento administrativo, luego en el acto administrativo. Y primero, ¿qué es lo que ven? Incluso, como estamos hablando de ordenamientos comunitarios, porque allá la norma fundamental, más allá de su norma constitucional, que es la Grundgesetz, es la norma europea, lo que finalmente se aprueba a nivel de comunidad europea. Entonces, esa es la norma superior o la norma fundamental o la norma de mayor jerarquía, si es que estamos refiriéndonos, por ejemplo, a una pirámide de Kelsen. Entonces, observar también ello y ver las diferencias al momento de hacer una lectura de los diferentes sistemas de derecho. Finalmente, bueno, esto ya no está, esto está derogado. También señalar un poco sobre el decreto legislativo 1367, que se emitió un poco antes de la 1452, que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo General, y esto simplemente es para conocimiento. Se modifica lo que se regula en el registro de sanciones. Acá, por ejemplo, estamos observando cómo se dio la modificación. Este registro de sanciones contra servidores civiles está a cargo de la presidencia del Consejo de Ministros. Antes estaba establecido, como lo podemos observar en la diapositiva, posteriormente se indica de que se va a consolidar ahí la información producto del ejercicio de la potestad administrativa, es decir, de las sanciones que se den tanto disciplinaria como funcional. Claro, para algunos quizás no existe mayor diferencia a nivel de bienes jurídicos protegidos respecto de la disciplinaria y la funcional, pero bueno, es lo que tenemos ahí, las sanciones disciplinarias y funcionales, y se aumentan esos artículos del Código Penal que también, en caso el funcionario haya incurrido, se va a incluir dentro del Registro Nacional de Sanciones. Estos eran los que se habían establecido. Bueno, ahí prácticamente los delitos contra la administración pública, ¿no? Cobro indebido, concusión, colusión, y lo que se ha agregado finalmente son estos. Lo que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, lavado de activos. Entonces, estos son los nuevos delitos que también se van a incluir en el registro de sanciones de los servidores públicos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos observado, a mi consideración, las modificaciones, quizás hay otras modificaciones que se han dado y que no las he mencionado y que han estado bastante relacionados, por ejemplo, el tema del TUPA, pero han tenido también que ver con el tema del plazo, ¿no? Se han ampliado los plazos para que las autoridades puedan adecuarse, en el caso por ley o por decreto legislativo, se modifiquen algunos requisitos del TUPA y la autoridad va a tener que adecuar su TUPA a esa nueva realidad. Entonces, se estableció un plazo, ahora se han aumentado plazos. Se han tratado de precisar mediante qué vehículos jurídicos se van a aprobar, en este caso el texto único de procedimientos administrativos. Se habla también de aprobar un formato único de TUPA para las administraciones públicas. También se habla de una plataforma digital, ya no del portal el portal de servicios al ciudadano. Ya eso, digamos, por lo menos ese término ya ha quedado eliminado, derogado, y ahora se habla de una plataforma digital. Como que ahora
en esta coyuntura de la modernización de la gestión del Estado, porque prácticamente este decreto legislativo se ha dado por las facultades delegadas del Poder Legislativo al Ejecutivo. Y dentro de la motivación de estas facultades delegadas ha sido que esto se da en virtud a la modernización de la gestión del Estado. Entonces, forma parte de esta política de la modernización de la gestión del Estado hacer el uso de las tecnologías. Y lo que se busca, porque eso ya está, pueden revisar en sus celulares también, que solamente exista un solo portal web que tú puedas ingresar y que desde ese portal web puedas ingresar a todas las administraciones públicas, a todas las entidades. O sea, ingresando a esa plataforma digital vas a poder ingresar a la UEFA, Indecopio, Senermin, SUNAC, a todas. Pero obviamente eso también está en proceso de implementación. Algunas están, algunas no. Entonces, a eso se va. Bueno, espero que se haya entendido algunas modificaciones que se hayan podido explicar en este momento. Y bueno, ahora doy pase al doctor Víctor Vaca, que también nos va a exponer algunas modificaciones que se han dado. Muchas gracias. Hola, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación, la posibilidad de estar aquí. Siempre quise estar con una campanita de estas aquí adelante. La verdad es que se siente el poder de la campana para poder llamar al orden. Es un placer estar aquí en el Poder Judicial, más aún un día como este en donde se escuchan afuera los manifestantes, ¿no? Entonces, digamos que probablemente es un buen día para recordar la autonomía del Poder Judicial y la importancia de que cualquier decisión del poder público, incluso aquella que tenga motivación política pueda ser controlable por los jueces, ¿no? Es un componente esencial del Estado de Derecho que los jueces puedan controlar cualquier tipo de acto de la autoridad independientemente de su contenido. Luego podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con una decisión judicial. Lo importante es el principio. No hay actos exentos de control jurisdiccional, ni siquiera los indultos. Dicho eso, pues, aunque me encantaría, no me toca hablar del indulto, tema sobre el que escribí hace unos años, sino de las modificaciones que se han introducido a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y la verdad es que me queda poco que decir, aunque siempre hay algo que agregar, después de la brillante exposición que me ha antecedido. Lo que sí, yo voy a tocar algunos temas y quizá dar mi opinión sobre las razones que han motivado los cambios que se han comentado hace unos minutos. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, ¿por qué introducir esta notificación electrónica o por qué regular la notificación electrónica de la forma en la que se ha hecho? Porque lo cierto es que la mayor parte de los administrados que daba una dirección electrónica luego decían que no la habían abierto o no había ninguna constancia en la recepción de esa comunicación y luego eso generaba un problema en los supuestos de silencio positivo. ¿Por qué? Porque si la administración notificaba vía electrónica y luego un par de días después el administrado no daba cuenta de haber recibido la notificación, la administración tenía que notificar deprisa y corriendo esa resolución ahora físicamente. ¿Y qué sucedía si es que estábamos en un supuesto de silencio positivo en el cual había 30 días para resolver más 5 días para notificar? Se había resuelto el día 29, le comunicaste a su correo electrónico al señor el día 29, daban 2 o 3 días sin que dé acuerdo de vida, de su presencia, y después tenías que correr para llegar antes del 5.º día porque si no había habido silencio positivo. Entonces, los cambios que se han introducido en la regulación de la notificación electrónica guardan relación con estos inconvenientes, con el inconveniente de que no había ningún tipo de constancia de que se habría recibido la comunicación y que luego esto generaba problemas esencialmente en los casos de silencio positivo. Por eso se ha dicho que si no hay acuse de recibo en un plazo de 2 días, se notificará en persona, pero volviendo a contarse el plazo de 5 días, lo que eventualmente permite aumentar el plazo del silencio positivo
y evitar que se configuren estos silencios justamente a instancias de un administrado que jugaba con los plazos. Adicionalmente, si bien esto ya estaba, como bien se ha explicado, se intenta poner énfasis en la utilización de portales propios de las entidades que permitan mayor control de la entidad respecto del momento de la recepción de la notificación. A diferencia de cuando yo pongo un Gmail o un Hotmail o un correo profesional como dirección en un expediente electrónico, si es que estamos ante una plataforma como la que tiene Sunat, pero no únicamente Sunat, el OCE, por ejemplo, también maneja una plataforma similar. Si es que hay un control de la plataforma por parte de la entidad sabe perfectamente qué día se ha recibido, independientemente de qué día la hayas abierto. La comunicación tiene constancia de que ésta ha sido depositada en tu buzón electrónico. Si no la has abierto, es como cuando no abres una carta que ha llegado a tu casa. Es estrictamente tu responsabilidad. Este sistema es un sistema en donde ya hay un control más pleno de la autoridad de estos buzones. Una situación intermedia es lo que se puede dar si efectivamente se implementa este registro único o esta cuenta de correo única que en otros países, por ejemplo, ya existe. En España hace años la tiene Correos o la administra Correos, en donde yo puedo tener una casilla electrónica única respecto de la administración. Y en esos casos es una situación intermedia porque la administración no tiene ese control respecto de la recepción o no de los documentos porque no es una plataforma que gestiona cada administración. Pero en esos casos, por ejemplo, lo que se suele hacer es decir, bueno, no voy a obligarte a entrar todos los días, pero a los 7 u 8 días de que quede constancia de que ingresó o a los 3 o 4, los que sean, de que ingresó la comunicación en esta casilla electrónica única, te consideras por bien notificado, independientemente de que la hayas abierto o no, porque se establece una obligación de entrar por lo menos cada cierto número de días a esa casilla única de correo electrónico que ha señalado para toda la administración. Y de esto ya a algunos años, no recuerdo, es que intentaba pensar hace cuánto tiempo de esto, pues pueden haber sido 6 o 7 años, que el Ministerio de Justicia nos convocó a un grupo de profesores para que hagamos un proyecto de reglamento sobre notificación electrónica, ¿no? Estuvimos ahí un par de meses trabajando, varias noches a la semana, hicimos un proyecto que seguramente estaba guardado en un cajón hasta que ha visto la luz vía modificaciones de la LPAG. Entonces, más que contar la modificación, me interesaba un poco explicar lo que estaba detrás. Luego también se han producido algunos cambios en el régimen del silencio administrativo, que es un tema recurrente en nuestro país. Como ustedes saben, el silencio administrativo puede ser negativo o positivo y se produce ante la omisión, ante el incumplimiento de la administración pública de su deber de responder dentro de un plazo, de resolver dentro de un plazo. Si es que la administración no resuelve en ese plazo, hay dos alternativas. Que el administrado pueda entender que le han dicho que no, con lo cual recurrirá si así le conviene o seguirá esperando, o que por expresa previsión de la ley se entienda que le han dicho que sí. Aquí ya no hay que seguir esperando, sino que el administrado entiende a todos efectos que esa falta de respuesta por parte de la administración implica un sí. Históricamente, y esto no solamente pasa en nuestro país, la primera técnica que se reguló fue la del silencio negativo, entendiéndose, sin embargo, que el silencio negativo era una técnica pro-administrado. O sea, porque lo que permitiera que el administrado recurra si es que la administración no resolvía y, por tanto, que pudiera subir hasta una instancia superior para obtener la respuesta que no se le había dado. Sin embargo, esa técnica del silencio negativo, que es la que en nuestro país se aplicó hasta los años 80 de modo exclusivo, se ve complementada con el silencio positivo, que pues en Perú es un invento de la ley y el reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, ya por los 80, primer gobierno de Alan García, que es cuando por primera vez se introduce la figura del silencio positivo, que luego es retomada por el 757,
incluyendo además la figura de la aprobación automática, que es distinta del silencio positivo, porque ahí no hay evaluación previa. Y ya desde el 757 se dice algo que en nuestro país nunca ha sido cierto, y es que el silencio positivo debiera ser la regla y el silencio negativo la excepción. Desde el año 91 se empieza a sostener que en los procedimientos en los cuales hay un derecho preexistente, la regla tendría que ser que la falta de respuesta de la administración es una aprobación y de ninguna manera una denegatoria, es decir, la posibilidad de que el administrador entienda que se ha denegado lo pedido. Esto quedó muy lindo en el papel. Sin embargo, en la práctica, la mayor parte de autoridades siguieron estableciendo en sus procedimientos silencios administrativos negativos. La LPAG, cuando se dicta, insiste en este carácter excepcional que debería tener el silencio administrativo negativo. Luego, la ley del silencio insistió, aunque quizá con peor redacción, y lo que se ha querido ya desde la actuación de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas desde hace unos años, y más aún con esta norma, es realmente hacer realidad esa previsión legislativa que durante los últimos 20 y pico años ha sido únicamente un buen deseo. ¿Cómo? Pues expresamente estableciendo, y en realidad insistiendo, porque esto ya viene desde atrás, la necesidad de que se justifique, de que se motive cuál es la razón que lleva a la administración a entender aplicable el silencio administrativo negativo en alguno de los supuestos a los que el artículo 34 de la ley, porque ahora tenemos todos un sancochado con las normas, porque teníamos la ley, luego el TUO, y luego la ley ha modificado la ley ha modificado la ley, con lo cual el TUO ya no sé muy bien para qué sirve. No había terminado de aprender los artículos del TUO, con lo cual ahora no sé si olvidarlos o dejar de aprenderlos. Pero en todo caso, el artículo que regula el silencio administrativo negativo lo que ha hecho es establecer nuevamente, y ahora de modo más claro, más preciso, esta obligación de la administración de motivar su decisión de aplicar un silencio administrativo negativo. Y para entender bien esta necesidad de motivar, hay que comprender en qué supuestos se aplica el silencio administrativo negativo, y después también voy a comentar con ustedes algo que yo no termino de entender de la exposición de motivos, solamente para mencionarlo y, bueno, en todo caso compartir mis dudas. Fíjense que la ley regula unos supuestos en los cuales, si hay un interés general, un interés público de por medio, o interés público o bienes jurídicos, tiene que haber un interés público que incide en los siguientes bienes jurídicos. Es una modificación de los bienes jurídicos. O sea, tiene que el procedimiento afectar significativamente el interés público que incida en alguno de los siguientes bienes jurídicos. Y hay una lista. Por cierto, esa lista puede verse complementada mediante decretos supremos. Es que es posible que se incluyan nuevos supuestos. Pero, además de esta lista, lo que se agrega a renglón seguido es, así como en aquellos procedimientos de promoción de la inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral, y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas. Entonces, fíjense cómo la norma contempla un primer grupo de supuestos de silencio negativo, que son aquellos en donde hay una afectación al interés público que incida en alguno de los siguientes bienes jurídicos, y hay una lista, y luego, punto y coma, agrega, así como en los procedimientos de inscripción registral, los trilaterales, los procedimientos que implican obligaciones de dar o de hacer, etc. El segundo párrafo de esta norma establece, ya modificada, que la calificación excepcional del silencio negativo se produce en la norma de creación, lo que muy bien se explicaba antes, o modificación del procedimiento administrativo, debiendo sustentar técnica y legalmente su calificación en la exposición de motivos, en la que debe precisarse la afectación en el interés público y la incidencia en alguno de los bienes jurídicos previstos en el párrafo anterior. Es decir, uno lee esta norma y entendería
que esa discrecionalidad que podría tener la autoridad para calificar un procedimiento como un procedimiento sometido a silencio negativo o sometido a silencio positivo, se refiere al primer bloque, es decir, ese bloque en el cual hay afectación al interés público que incida en una lista de bienes jurídicos. El artículo 34.2 decía: asimismo, es de aplicación para aquellos procedimientos en los cuales se transfieren facultades de la administración pública y de inscripción registral. Han eliminado lo de inscripción registral y lo han pasado a el primer inciso. Y eso dice la exposición de motivos, que es para que la administración justifique, o para que la administración, mejor dicho, pueda decidir que un procedimiento de inscripción registral se somete también a silencio positivo. Cosa perfectamente lógica, por otro lado, porque un procedimiento de inscripción registral, es más, ni siquiera debería ser silencio positivo, debería ser aprobación automática. Pero fíjense el razonamiento de la exposición de motivos. La antigua norma decía que asimismo se someten a silencio negativo los procedimientos por los cuales se otorgan potestades y los procedimientos de inscripción registral. Y dice, lo hemos puesto en el artículo de arriba porque al estar en el artículo de arriba, la administración pública puede decidir si es que lo somete a silencio positivo o silencio negativo, lo que es un error de acuerdo a la ley. Porque esa decisión, según el segundo párrafo, se referiría únicamente a aquellos casos en los cuales estamos ante el primer grupo, es decir, si hay afectación al interés público que incide en ciertos bienes jurídicos. Para el segundo grupo, la ley está diciendo que en esos procedimientos se aplique el silencio negativo. ¿O acaso creen ustedes que un procedimiento trilateral la administración pública podría decidir si es que aplica silencio negativo o silencio positivo? En un procedimiento que conlleva una obligación de dar, ¿la administración pública podría decidir si aplica silencio negativo o silencio positivo? ¿O en un procedimiento de promoción de la inversión privada? En esos casos se entiende que por estar en todos esos procedimientos ya se aplica el silencio negativo. Entonces ahí hay probablemente una incongruencia entre lo que la exposición de motivos dice o pretende y lo que efectivamente la norma regula. Porque la norma establece que la justificación tendrá que hacerse respecto de la afectación al interés público y que incide en estos bienes jurídicos. Pero si estamos en los otros supuestos del inciso primero, no se exige esta justificación. La justificación es únicamente para los del primer bloque. Es un tema interesante para analizar qué cosa habrá querido decir la norma cuando ha regulado esto del silencio administrativo negativo. Hay otro artículo que en realidad ya estaba, es el artículo 49A, es el 50 y pico del texto único ordenado, lo tengo aquí por si quieren el artículo, que es el de tercerización de actividades. Este artículo fue ciertamente una novedad en la Ley del Procedimiento Administrativo General, pero una novedad en cuanto a artículo, pero no una novedad en cuanto a regulación. ¿Qué es esto de la tercerización de actividades? Eran aquellos casos en los cuales privados ejercían ciertas funciones atribuidas a la administración, entendiéndose que esto excluía la posibilidad de dictar actos administrativos que pusieran fin al procedimiento. La decisión final no podía estar en manos de un privado al que se le encargase el ejercicio de la función, pero sí podían colaborar con el ejercicio de la función. Y esto se hacía muchísimo, esencialmente, en el régimen de fiscalización. Es decir, la administración pública le encargaba a privados que llevaban a cabo las tareas de fiscalización, y eso pasaba pues, en casi todos los sectores regulados, o SINERMIN o EFA, hace muchos años en aduanas, o sea, en donde privados son los que ejercían la actividad de fiscalización por encargo de una administración. Lo que se ha hecho ahora, lo que se ha pretendido ahora es regular esto con un poco más de detalle. De tal manera que el artículo 49A de la ley, habría que ver cómo queda el tú ahora, dice lo siguiente: todas las actividades vinculadas a las funciones de fiscalización, los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad,
distintos a la emisión de actos administrativos o cualquier resolución, pueden tercerizarse. Esto, que parece una modificación sin importancia, es una modificación importantísima de un grandísimo calado dogmático en nuestra legislación, porque nos está hablando de la posibilidad de que privados ejerzan funciones públicas por delegación, o si es que se trata de actos privados con efectos jurídico-públicos, la posición que sostiene mi maestro en España, por ejemplo. Pero fíjense que a través de esta modificación expresamente se dice que los privados pueden ejercer las funciones, es decir, funciones públicas, vinculadas a fiscalización, procedimientos y servicios en exclusiva, que también tienen que estar en el TUPA porque nadie más los puede prestar, lo que sería, por ejemplo, la publicación de normas en el peruano, entre otros, siempre y cuando exista ya la ley lo habilita, ¿no? Siempre y cuando luego esto se regule vía, dice la norma, decreto supremo refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, salvo que la ley lo prohíba, pueden tercerizarse actividades de fiscalización, trámites procedimentales y la prestación de servicios que en exclusiva brindaba una entidad de la administración pública. Ya la LPAG ha habilitado a hacer esto. Insisto, esta modificación es, desde el punto de vista conceptual, la más importante de todas las que contiene la LPAG y seguramente es la que más va a dar de sí respecto de las cuestiones dogmáticas y las publicaciones, espero yo. Luego se ha introducido una modificación en el régimen de nulidad de oficio. Este régimen de nulidad de oficio es uno de los temas que se ha venido tocando sucesivamente en todas las modificaciones. En nuestro país tenemos una figura de nulidad de pleno derecho, que ni es nulidad ni es de pleno derecho, que está en el artículo 10. No es nulidad porque no son vicios graves, no es pleno derecho porque requiere declaración. Y esta supuesta nulidad de pleno derecho puede ser declarada por un recurso o puede ser declarada por la propia administración utilizando los mecanismos de anulación de oficio. ¿Qué hizo la modificación anterior, el 1272? La modificación anterior aclaró varios temas sobre la anulación de oficio y dijo que, primero, el plazo no era 1 año por parte de la propia administración pública y 2 años por el Poder Judicial, sino que estábamos ante un plazo de 2 años más 3 años. 2 años para que lo hiciera la propia administración y 3 años para que luego fuera al Poder Judicial. Pero luego teníamos 2 regímenes especiales. Había un régimen especial para el vicio de nulidad de pleno derecho porque el acto se dicta como consecuencia de delito o constituye un delito. Infracción penal, no decía delito, también puede ser falta. Tema este importantísimo en el momento en el que nos encontramos. Y para ese caso en particular, el 1272 aclaró una cosa que ya estaba en el texto previo, creo yo, pero que era importante remachar. Que el plazo únicamente se empezaba a contar desde que había una sentencia. ¿Por qué? Porque mientras no hubiera una sentencia penal que declaraba la existencia de un delito, no era posible para la administración anular de oficio porque había un delito, porque la única autoridad con competencia para declarar si hay un delito es el Poder Judicial. Nada más la jurisdicción penal. Entonces, únicamente desde que se había una sentencia penal declarando que había delito, era posible contar el plazo, que en ese caso se reducía a 1 año. En lugar del 2 más 3, era 1 año. Yo entiendo que más 3, aunque la norma ya no lo decía expresamente, pero creo yo que era la forma correcta de interpretarlo. ¿Qué es lo que dice ahora la legislación? Dice que el plazo ya no es de 1 año, sino que es de 2 años, contados a partir de la fecha en la que hayan quedado consentidos, o contados, es lo que la regla general, a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10. Es decir, ya no estamos ante un supuesto excepcional con un plazo de 1 año, más breve, 1 en lugar de 2, sino que también aquí aplica el plazo de 2 años. A mí la duda que me genera esta redacción, es
el momento a partir del cual se empieza a contar el plazo de 2 años, porque dice que es a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme. Y yo no tengo claro por qué tendrían que notificarle a la autoridad administrativa la sentencia penal condenatoria firme. Porque si tenemos al señor Juan Pérez, que ha cometido un delito de cohecho activo, y el señor Perico Los Palotes, cohecho pasivo, que era funcionario, será notificado, pues Juan Pérez y Perico Los Palotes irán a la cárcel y demás. ¿En qué momento se notificaría y por qué se notificaría inmediatamente a la fecha en la que se ha dictado la sentencia a la autoridad administrativa para la cual trabajaba Perico Los Palotes cuando cometió el delito de cohecho pasivo? O sea, tendría que haber sido parte en el proceso. O sea, no sé cómo va a funcionar esto, no soy penalista, no quiero serlo. Me gusta mucho la parte general de derecho penal por la parte de derecho administrativo sancionador, pero, y supongo que hay penalistas, estamos en una sala penal, así que esto que voy a decir seguramente sonará muy mal, pero a mí no me gusta el derecho penal. No me gusta la parte práctica del derecho penal, la aplicación del derecho penal. Me parece apasionante la parte general, pero no así la parte especial. Quizá por la forma en la que lo enseñan, espero que ya no lo enseñan así. Cuando me lo enseñaron a mí era todo, artículo por artículo, era sujeto activo, sujeto pasivo, acción típica, verbo rector, y así durante 300 artículos. No sé si es que a alguno de ustedes le gusta el penal, a mí consiguieron que no me gustase con esa forma de enseñármelo. Pero bueno, la parte general es apasionante. Y luego se ha introducido una modificación adicional, no solamente para el caso de aquellas resoluciones que tienen un vicio de nulidad por el 10.4, porque hay una porque se dictan como consecuencia de delito o constituyen delito, sino también para el caso de aquellos actos que han sido dictados por órganos colegiados o por tribunales. Aquí nuevamente la legislación fue cambiando. Primero teníamos un plazo de 1 año, ese plazo de 1 año era para que se declare de oficio, que tenía que ser por unanimidad. Después era posible que lo declaren como consecuencia de un recurso, aunque no tenía que ser de oficio. ¿Qué es lo que ha terminado diciendo la norma? Dice que solo pueden ser materia de nulidad de oficio en sede administrativa con acuerdo por acuerdo unánime de sus miembros. Y esta facultad se puede ejercer en el plazo de 2 años. Antes se decía que era 1 año con acuerdo de todos y luego hasta 3 años sin acuerdo. Evitemos discusiones, se aplica la misma regla que para todos los demás, aun cuando en este caso tiene que ser con acuerdo. 2 años si es que hay unanimidad de todos los miembros del órgano tribunal. Respecto de la prescripción de las multas impuestas, efectivamente la regulación lo que ha intentado es aclarar la regulación preexistente, y lo que yo siempre entendí es que la interposición de la demanda contencioso administrativa tenía efectos suspensivos hasta que esa terminase, sin necesidad de presentar ningún tipo de medida cautelar o de solicitar o de presentar ninguna carta fianza o contracautela, salvo aquellos ámbitos en los cuales la norma lo establecía expresamente, como pasa por ejemplo en el supuesto de Indecopi, en donde se requiere carta fianza, como pasa en el supuesto de OEFA, en que es carta fianza más cautelar, o recientemente en el caso de Produce, que también se ha introducido que se requiere carta fianza más cautelar. Entonces, dado que durante la tramitación del contencioso, que podían ser 10, 12, 13 años, la última vez que estuve en esta sala fue invitado porque un cliente que había pedido que yo haga un informe, un informe que sustentaba su posición, tenía que defender su posición en informe oral, vino con sus abogados por supuesto, yo estuve de oyente en la parte de atrás, y era un caso que tenía 18 años, o 13. Me puedo estar equivocando, porque estaba llegando en casación 13 años después de haber sido impuesta la multa en primera instancia administrativa. Entonces, claro, había llovido desde entonces. Entonces, lo que sucede efectivamente es que si está suspendido durante todo ese tiempo la ejecución de la sanción, no tiene ningún sentido o no tendría lógica que se reanude el cómputo de el plazo de prescripción de la sanción,
porque evidentemente prescribiría antes de que termine el contencioso. Entonces, lo que la norma ha querido aclarar, porque la redacción anterior daba pie a equívocos, es que todo el plazo, todo el tiempo que transcurre desde que se inicia el contencioso y por tanto se suspende el procedimiento de ejecución coactiva hasta que ya se culmina ese procedimiento, es un plazo en donde también está suspendido el cómputo de la prescripción de la sanción. Hay un supuesto, sin embargo, que para mí se les ha quedado en el tintero. Yo creo que puede dar algunos problemas en el futuro. Y es que la legislación del procedimiento de ejecución coactiva establece que es un supuesto de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva si es que estás en concurso de liquidación. Entonces, claro, si yo entro en concurso o en liquidación, cuando se ha iniciado el procedimiento de ejecución coactiva, se suspende este procedimiento. Al estar en un supuesto de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, estarás en un supuesto de reanudación del cómputo del plazo de prescripción. Y ahí hay algo que no me termina de encajar. Sobre todo en aquellos supuestos en donde tienes liquidaciones en marcha que duran años, ¿no? Al final puedes terminar con prescripciones de las sanciones que en realidad nunca fueron ejecutables. Pero bueno, eso, ahí hay algo que hay que terminar de aclarar en la norma para evitar que exista algún inconveniente. Por último, ya para terminar, porque no quiero agotar la paciencia de todos ustedes, sí debo decir que no entiendo nada de este enfoque intercultural. O sea, suena bien, dice, lo voy a leer por si acaso ustedes no lo hayan leído. Las autoridades administrativas deben actuar aplicando un enfoque intercultural, coadyuvando a la generación de un servicio con pertinencia cultural, lo que implica la adaptación de los procesos que sean necesarios en función de las características geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de los administrados a quienes se destina dicho servicio. Fantástico. ¿Y eso cómo lo implemento? ¿Doy más plazo? ¿Son otros derechos? ¿No aplico el silencio? ¿Lo aplico de otra manera? O sea, es una declaración que queda muy bien en la norma, pero que puede llegar a ser peligrosa. Esas, esencialmente, son las modificaciones que se han introducido en la legislación. Yo solo quiero terminar con dos reflexiones finales al hilo de lo que es el derecho administrativo y lo que se ha pretendido regular con estos cambios, ¿no? Hay una frase que yo repito mucho, que no es mía, por supuesto, sino un profesor español, González Navarro, que a su vez ha sido popularizada por otro, por Jaime Rodríguez Arana, y es que el derecho administrativo es el derecho del poder para la libertad. Entonces, es el derecho que regula el poder, reconoce que estamos ante un poder, pero que lo que busca no solamente es la eficacia en la actuación de ese poder, la eficiencia en la actuación de ese poder, sino que esa actuación respete los derechos de los administrados. De nada nos serviría si nos enfocamos únicamente en esto, que es el derecho del poder, si nos olvidamos que es el derecho del poder para la libertad. Y por tanto, la regulación del procedimiento administrativo, la regulación de este tipo de garantías que hemos visto, lo que buscan es, por un lado, garantizar la eficiencia en la actuación del poder público para que alcance el interés público que justifica su existencia, pero también lo que se busca es garantizar que los administrados no se vean afectados ilegítimamente por parte de la actuación de ese poder público. Y para eso es que se regulan las normas de procedimiento. La regulación del procedimiento administrativo es una garantía para el administrado. Es una de las garantías del administrado porque permiten someter a control a la actuación de la administración. Por eso los procedimientos deben ser lo suficientemente complejos para que el administrado no se vea afectado, pero al mismo tiempo lo suficientemente simples como para que la administración alcance las finalidades que justifican su existencia. Encontrar ese punto medio es difícil. Y encontrar ese punto medio es tan difícil
que estamos nosotros inmersos en sucesivos cambios en nuestra legislación administrativa, desde, pues, en realidad, no pienso solo en esta ley, pienso en todos los cambios que se han introducido recientemente. Pensemos en las normas de contratos públicos que cambian casi cada semana, exagero, ¿no? Pero llevamos en los últimos 3 años 3 modificaciones importantísimas a la legislación, y cómo, claro, lo que en el fondo estamos buscando es ese punto medio en donde se garantice la eficacia de la administración y al mismo tiempo se respeten los derechos de los administrados. Y luego, con esto de para qué sirve el procedimiento, que es como empezabas tu reflexión, por lo menos digo lo que he dicho ya, para qué creo que sirve yo. Quiero terminar con la reflexión del derecho comparado, ¿no? También, y lo del derecho alemán. La legislación alemana, por ejemplo, es bien interesante porque cuando regula el procedimiento dice que sirve para los actos y los contratos, los öffentliche Verträge. O sea, no solamente los contratos públicos, que son los acuerdos procedimentales en derecho español. O sea, claro, si vamos y copiamos la legislación alemana, podemos estarnos olvidando que es una realidad distinta. Si copiamos la ley española, pues también es una ley distinta. Tenemos que adecuar la legislación en derecho comparado a nuestro ordenamiento jurídico. Y por eso es tan importante, creo yo, y con eso sí que termino, esta última derogatoria del carácter supletorio de la LPAG y la consagración de esa norma como derecho común, como ley común, dándole, por cierto, un sentido distinto al que tiene en derecho español, que es de donde cogemos el término. En España, que una ley sea común quiere decir que tiene que ser aplicada también por las comunidades autónomas en sus procedimientos. O sea, la legislación común es la legislación que aplica la administración estatal, pero que también aplica la administración regional o descentralizada, y que por tanto no puede establecer excepciones en esa legislación común. Por eso, la ley del procedimiento administrativo español en su momento fue la ley del régimen jurídico de naciones públicas y del procedimiento administrativo común. Común quería decir porque era un procedimiento aplicado por la administración central, por la autonómica y por la local, a diferencia de lo que pasa en España, en donde la propia legislación empieza diciendo que aplica en todo lo que no sea federal. Es un cambio de mentalidad importantísimo. Cuando aquí hemos importado el término común, no lo hemos hecho pensando en esa descentralización territorial, que es lo que le preocupa a los españoles, sino lo que hemos intentado es establecer que esta legislación es una legislación transversal, que establece reglas y principios aplicables a todos los procedimientos, no pensando en los descentralizados territorialmente, sino en los que tramitan las autoridades funcionalmente descentralizadas. En Perú la preocupación no es el gobierno regional de Lambayeque, es el Indecopi, los Senermin, el OEFA, SUNAT y todas las administraciones funcionalmente descentralizadas que quieren cada una sus procedimientos con sus peculiaridades, con sus especialidades. El acabose, por ejemplo, es que en la última modificación de la ley de contratos lo que dice es, ¿y saben qué? La parte del procedimiento sancionador no aplica. Porque como es muy complicada y genera problemas y demoras, ¿para qué aplicarla en contratos si queremos que sea rápido? Porque para eso era ley común. Porque querías unos principios comunes, unas reglas comunes, unas garantías comunes. Entonces, hemos creado un régimen común, pero lo hemos creado por ley. Y acuérdense siempre que ley posterior deroga ley anterior. En la práctica, lo que me temo, y esto lo digo al hilo de esta última disposición transitoria, es que esa vocación de codificadora que pudo haber tenido la LPAG y que se ha visto reiterada en esta modificación, rápidamente va a encontrar causas de escape en la legislación especial. Esto fue divertido, porque el Código Tributario se modificó 10 días después de la LPAG. La LPAG decía, se aplican los principios a la materia tributaria, y se dieron cuenta en SUNAT, supongo, y dijeron, no puede ser. Modificación vía decreto legislativo, diciendo, pero por si acaso, estos principios no aplican en SUNAT, no aplican en el procedimiento tributario, sino aplican sobre el Código Tributario. Quedan los mismos menos culpabilidad. Entonces, fíjense, que nació con vocación de derecho común, y a los 10 días
ya no la tenía, porque se había dicho que los principios no aplicaban en derecho tributario. Al poco tiempo en contratos, ahora de nuevo con más profundidad en contratos. Entonces, sentémonos a pensar qué es lo que realmente queremos. Queremos una legislación común en el sentido que tiene ese término en Perú, no en España, o queremos seguir teniendo una LPAG que sea una especie de norma supletoria, que es lo que ya no se quiso en la ley, pero a lo que nos pueden llevar algunos cambios en la legislación especial que se vayan aprobando. Y yo con eso pues agradezco muchísimo la atención. Pensaba hablar media hora, me he pasado como que 3 minutos, así que les pido disculpas por eso. Gracias.